Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama y paisajes impresionantes, porque vamos a hablar de romances turcos cortitos que te van a robar el corazón y que puedes encontrar en Netflix. Sí, esos que te enganchan desde el primer capítulo y te dejan suspirando por más. Si eres como yo y te encanta una buena historia de amor con un toque exótico, entonces este vídeo es para ti. Así que prepárense un té, acomódense en el sofá, y disfruten de estas recomendaciones que les he preparado con mucho cariño. Y por cierto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Así no te perderás ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos. Hoy nos vamos a enfocar en esas series turcas que no te obligan a comprometerte con 100 episodios. No. Series concisas, potentes y que te dejan una huella imborrable en el corazón. Esas que puedes maratonear en un fin de semana y que te dejan con ganas de más. A veces la vida es demasiado corta para invertir meses en una sola serie. Necesitamos algo que nos cautive rápidamente, que nos haga sentir profundamente y que, sobre todo, nos deje satisfechos al final. Y créanme, estas series turcas lo logran a la perfección. Antes de sumergirnos en las recomendaciones específicas, quiero hablar un poquito sobre el fenómeno de las series turcas. Han conquistado audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, y no es casualidad. Tienen una fórmula mágica que combina historias atractivas, personajes complejos, actuaciones convincentes y una producción de alta calidad. Además, la cultura turca, con su rica historia, sus tradiciones y sus paisajes impresionantes, le añade un toque exótico y fascinante a estas producciones. El romance, por supuesto, es un elemento clave en estas series. Pero no se trata de romances superficiales y predecibles. Son historias de amor profundas, apasionadas y a menudo trágicas, que exploran temas universales como la familia, la amistad, la lealtad, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el drama. Las series turcas saben cómo generar tensión, mantenernos al borde del asiento y hacernos llorar a mares. Pero al final, siempre nos dejan con una sensación de esperanza y optimismo. Ahora sí, vamos a las recomendaciones. La primera serie de la que quiero hablarles es Medcezir. Aunque técnicamente tiene 2 temporadas, cada episodio está lleno de drama y romance que te mantienen pegado a la pantalla. Esta es una adaptación turca de la famosa serie americana, DOC, pero con un toque turco que la hace aún más especial. La historia se centra en Yaman, un chico de un barrio marginal que es salvado por un abogado adinerado, Selim Serez. Yaman se muda a una lujosa zona de Estambul, donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular, pero con sus propios problemas. Medcezir es mucho más que una simple adaptación. Si bien mantiene la esencia de DOC, la serie turca le añade su propio sabor, explorando temas como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por la justicia desde una perspectiva turca. Yaman, interpretado magistralmente por Atay Ulusoy, es un personaje complejo y entrañable. Su viaje desde la pobreza hasta el lujo, su lucha por encajar en un mundo que no es el suyo y su constante conflicto interno lo convierten en un protagonista muy atractivo. La química entre los protagonistas es innegable y la historia explora temas como la diferencia de clases, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. Prepárense para llorar, reír y enamorarse con esta serie. Además, la banda sonora es espectacular. Cada canción encaja a la perfección con las escenas y te sumerge aún más en la historia. Y por si fuera poco, los paisajes de Estambul son absolutamente impresionantes. Medcezir es una joya que no se pueden perder. Los atardeceres en el Bósforo, las mansiones lujosas y los barrios humildes de Estambul se convierten en un personaje más de la serie, añadiendo una capa extra de belleza y autenticidad. Y hablando de la banda sonora, prepárense para agregar varias canciones turcas a su lista de reproducción. La música en Medcezir es fundamental para crear la atmósfera adecuada y para transmitir las emociones de los personajes. Desde baladas románticas hasta canciones pop más movidas, la banda sonora de Medcezir es un verdadero deleite para los oídos. Ahora, si lo que buscan es una historia con un toque más de misterio y suspenso, les recomiendo Intersection, o KRDM en su idioma original. Esta serie teje una red de relaciones complejas entre 3 personajes principales, Ali Nehat,
un exitoso empresario obsesionado con los coches, Naz, una pediatra idealista, y Umut, un mecánico apasionado. Sus vidas se entrelazan de forma inesperada, desencadenando una serie de eventos dramáticos que pondrán a prueba sus lealtades y sus corazones. Intersection es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Los giros inesperados en la trama y las actuaciones impecables de los actores te dejarán sin aliento. Además, explora temas como la ambición, la lealtad, la traición y el poder del destino. Si te gustan las series con un buen ritmo y una historia que te haga pensar, entonces Intersection es para ti. La serie no solo se centra en el triángulo amoroso, sino que también explora las consecuencias de las decisiones que tomamos y cómo éstas pueden afectar a nuestras vidas y a las de los demás. Ali Nejat, interpretado por Ibrahim Zelikkol, es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su obsesión con los coches es una forma de escapar de sus problemas emocionales. Naz, interpretada por Belcin Bilgin, es una mujer fuerte e independiente que lucha por sus ideales. Umut, interpretado por Ali Khan Yucesoy, es un hombre sencillo y apasionado que se ve envuelto en una trama que supera sus expectativas. La química entre los tres actores es palpable y sus actuaciones son convincentes y emotivas. Además, Intersection destaca por su cuidada fotografía y su elegante ambientación. Los coches de lujo, los hospitales modernos y los talleres mecánicos de Estambul se convierten en escenarios clave de la historia. La serie también utiliza la música para crear tensión y para subrayar las emociones de los personajes. Otra serie que me encanta y que considero que es un romance turco corto imperdible es Etos u Bir Bakadren turco. Esta es un poco diferente a las otras, ya que no se centra exclusivamente en el romance, sino que explora las diferencias culturales y sociales en la Turquía moderna a través de la historia de un grupo diverso de personas que cruzan sus caminos. Sin embargo, el amor y las relaciones sentimentales juegan un papel importante en la trama, mostrando cómo las conexiones humanas pueden superar las barreras impuestas por la sociedad. Etos es una serie inteligente, conmovedora y visualmente impactante. Te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a comprender mejor a las personas que son diferentes a ti. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, entonces Etos es una excelente opción. Además, la cinematografía es preciosa y la banda sonora es sublime. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la política, la salud mental y la inmigración de una manera honesta y realista. La historia se centra en Merim, una joven mujer de la limpieza de origen humilde y convicciones religiosas que acude a una psicóloga secular, Peri. A través de sus sesiones, se van entrelazando las vidas de otros personajes que representan diferentes estratos sociales y culturales de la sociedad turca. Hay una actriz famosa, un profesor universitario, una familia kurda, un rapero y un empresario, entre otros. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, sueños y aspiraciones, y a través de sus interacciones se revelan las complejidades y contradicciones de la Turquía contemporánea. Etos es una serie que desafía los estereotipos y que te invita a cuestionar tus propias creencias. No ofrece respuestas fáciles, sino que te plantea preguntas difíciles. Es una serie que te hace pensar y sentir, y que te deja una huella duradera. Cambiando un poco de registro, si prefieres algo más ligero y divertido, pero sin dejar de lado el romance, te recomiendo Love 101 u Ask 101. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio. Para lograrlo, deciden emparejar a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto. A medida que se involucran en esta misión, cada uno de ellos descubre el amor y la amistad. Love 101 es una serie fresca, entretenida y llena de energía juvenil. Los personajes son adorables y te identificas con sus problemas y sueños. Es perfecta para ver cuando necesitas algo ligero y divertido que te levante el ánimo. Además, tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la amistad y el amor propio. La serie te transporta a la adolescencia con sus inseguridades, sus primeros amores, sus rebeldías y sus sueños de futuro. La serie está ambientada en la Turquía de los años 90 y utiliza la música, la moda y la cultura de esa época para crear una atmósfera nostálgica y divertida. Los personajes son carismáticos y cada uno tiene su propia personalidad y sus propios conflictos. Hay un chico rebelde, una chica inteligente y sensible, un chico tímido y creativo, una chica popular y superficial, y un chico deportista y ambicioso. Juntos forman un grupo de amigos inseparables que se apoyan mutuamente en los buenos y en los malos momentos.
Love 101 es una serie que te hace reír, llorar y suspirar. Es una serie que te recuerda la importancia de la amistad y el amor propio. Es una serie perfecta para ver en un fin de semana y para desconectar de los problemas de la vida cotidiana. Finalmente, y para cerrar esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de The Gift o Atiye en turco. Esta serie combina el romance con el misterio y la fantasía. Atiye es una joven pintora que vive una vida aparentemente perfecta en Estambul. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre un antiguo símbolo en un sitio arqueológico en Göbekli Tepe, que está conectado con su pasado y su destino. A medida que Atiye investiga este misterio, conoce a Eren, un arqueólogo con quien establece una conexión profunda y romántica. Juntos se embarcan en un viaje que los llevará a descubrir secretos ancestrales y a enfrentarse a fuerzas oscuras. The Gift es una serie intrigante, visualmente impresionante y llena de simbolismo. La historia te atrapa desde el principio y te mantiene en suspenso hasta el final. Además, la química entre los protagonistas es innegable y la ambientación en Göbekli Tepe es fascinante. Göbekli Tepe, un sitio arqueológico ubicado en el sureste de Turquía, es considerado el templo más antiguo del mundo. Su misteriosa historia y sus enigmáticos símbolos lo convierten en un escenario perfecto para una serie de misterio y fantasía. La serie explora temas como el destino, la reencarnación, la conexión entre el pasado y el presente y el poder de la intuición. Atiye, interpretada por Beren Saat, es una protagonista fuerte e independiente que se enfrenta a sus miedos y a sus dudas para descubrir la verdad sobre su pasado y su destino. Eren, interpretado por Mehmet Günsur, es un arqueólogo apasionado y escéptico que se ve arrastrado por el misterio que rodea a Atiye. Juntos forman un equipo que se complementa y que se apoya mutuamente en su búsqueda de la verdad. The Gift es una serie que te hace pensar y sentir. Es una serie que te transporta a un mundo de misterio y fantasía. Es una serie perfecta para ver si te gustan las historias que te hacen reflexionar sobre el sentido de la vida y el poder del destino. Y bueno, esas son mis recomendaciones de romances turcos cortos que te van a robar el corazón y que puedes encontrar en Netflix. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que todas tienen algo especial que las hace únicas y que les aseguro que las van a disfrutar mucho. En resumen, hoy hemos hablado de Medcezir, una adaptación turca de DOC con un toque de drama y romance, Intersection, una serie llena de misterio y suspenso, Ethos, una reflexión sobre las diferencias culturales en Turquía, Love 101, una comedia juvenil sobre el amor y la amistad, y The Gift, una serie que combina el romance con el misterio y la fantasía. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna otra serie turca que les haya encantado y que quieran recomendar, déjenla en los comentarios. Me encantaría saber su opinión y descubrir nuevas series para ver. Y ya saben, si les gustan las recomendaciones de series y películas, y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, la vida es demasiado corta para series aburridas, así que a disfrutar de estos romances turcos que les robarán el corazón.